Bien, vamos a empezar el capítulo 64, 6.4. Ya, hermanos, va quedando menos. He pedido que añadan unos cuantos capítulos más a Isaías. Le he pedido a Isaías que añada, pues no sé, unos 10 capítulos más, pero no me ha contestado todavía, entonces no creo que lo vaya a hacer. Eso es broma, evidentemente. Bueno, vamos a empezar el capítulo 64 y voy a intentar llegar todo lo lejos que pueda en este capítulo. No es un capítulo largo, así que haremos lo que podamos. Bien. En este capítulo, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver bastantes cosas. En este capítulo vemos que continúa la súplica del capítulo anterior. Es decir, el capítulo 64 es una prolongación del capítulo anterior, que se puede titular algo así como plegaria pidiendo misericordia y ayuda. Y es lo que hace es el profeta en el nombre de Israel, eh, pues sincerándose con Dios, ¿no? Y reconociendo que como hombres que son, no pueden hacer nada, ¿no? Y que dependen absolutamente de Dios. Y eso también es extensible a todos nosotros. Así que punto uno va a ser clamorosa oración para que Dios se manifieste a favor de ellos de un modo extraordinario, lo que vamos a ver. Y hay más puntos, pero bueno, para acortar, y porque luego nos vamos a acordar, empezamos por el primero y luego ya iremos viendo todos los demás. Así que es eso, clamorosa oración para que Dios se manifieste a favor de ellos de un modo extraordinario. Y leemos la palabra del Señor, esos dos primeros versículos. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. ¿Os dais cuenta que esto es una declaración, es un clamor? Oh, si tú, oh, si tú. Bueno, es un clamor que va a tener respuesta, va a tenerla al final, porque esto va a ocurrir. El clamor, la petición clamorosa del profeta en el nombre de Israel va a tener una respuesta, va a ser que sí. ¿Mm? Y de forma literal. Y esto ocurrirá cuando Cristo regrese. ¿Eh? Así como el nombre de Dios recibirá gloria a través de su redención de Israel, eso lo vimos en el capítulo 63, también tendrá el reconocimiento universal a causa de su juicio en contra de los enemigos de Israel, como dice también el Salmo 99, versículo 1. Es decir, va a haber exaltación de Israel y va a haber castigo para las naciones que se han opuesto a Dios. ¿Os dais cuenta que hoy en día, creo que se dijo también este domingo, se predicó este domingo, eh, las gentes no mencionan a Dios, sobre todo en Europa, Dios no está en boca de nadie. O sea, es una cosa que nunca, nunca jamás había ocurrido desde que Cristo fue primeramente anunciado a las naciones hace aproximadamente unos 2000 años, ¿no? Siempre la palabra de Dios ha estado en boca de todo el mundo, para bien o para mal, pero siempre ha estado ahí. Eh, Actualmente, desde hace unos años a esta parte, todo lo contrario, el ateísmo es real. Es un ateísmo práctico, es una realidad ineludible, constatable y que nos asusta. Como mínimo nos asombra. ¿Cómo es posible que la gente no tenga a Dios bajo en ningún tipo de referencia, ¿no? Para nada? Pues es la realidad. Entonces, toda la gente que se olvida de Dios, a este punto es gente atea, lógicamente, y sabemos que dice necio en su corazón, no hay Dios. Son gente necia, lo dice la palabra, el Salmo 14, y tendrán el fin que merecen, sin lugar a dudas. Y en ese día, en el día de la venida del Señor, eh, pues eso se va a plasmar de una manera absoluta. Bien, escribe Matthew Henry, los antiguos, porque dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras, ¿no? Rompieses los cielos, es una expresión extraña, si rompieses los cielos. Nosotros tenemos que entenderlo como que los cielos se van a abrir, ¿no? De alguna manera, yo entiendo que es algo interdimensional, ¿vale? No es que el Señor viene de algún planeta lejano, en alguna galaxia perdida, y viene para aquí. No, 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 no tiene nada que ver. O sea, la morada de Dios es en otra dimensión, es otra dimensión. Y quizás no es tan lejos como pensamos, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay una separación total entre este mundo y el mundo y el cielo, vamos a llamarle el cielo. ¿Eh?
que no tiene nada que ver con el cosmos. El cosmos es otro tipo de cielo. De hecho, el cosmos es el segundo cielo, pero Dios vive en el tercer cielo, que es el más elevado de todos, ¿no? Entonces, sí, esto es correcto, ¿no? Si rompieses los cielos, se van a abrir los cielos y el Señor va a aparecer. ¿Y cuál es el concepto que tenían los antiguos? Bueno, pues Henry dice, los antiguos concebían la bóveda del cielo como una plancha metálica. Bueno, yo no creo que tenga esto que ver necesariamente con lo que dice aquí en el versículo 1, pero sí es el entendimiento que tenían los antiguos. Eso sí es verdad. Le piden pues a Dios que haga una abertura en la bóveda en dirección a la tierra y descienda por allí. Para que esta manifestación sea más notoria, piden a Dios que a su presencia, que es fuego consumidor, se derritan los montes como prende el fuego en la enramada, fuego que hace hervir las aguas. A nadie podría pasar desapercibido un fenómeno tan portentoso, ¿se entiende? Y las naciones temblarían ante la presencia de Yahweh. Bueno, es que eso va a ser así. Eso va a ser así, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, si ahora las cosas están difíciles, no os digo nada cuando todo esto vaya a ocurrir. Si puedes subir un poquito el volumen, porque no tengo yo demasiada voz, que estoy un poquito resfriado. De momento un poquito, pero que no vaya más. Bueno, el Salmo 99.1 dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Salmo 2, 4, 5, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esto es muy interesante porque aquí vemos cuál es la actitud de Dios. La actitud de Dios es la que a veces podemos pensar que es la de estar horrorizado y como llorando. Eso es un Dios católico romano, ¿no? Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no está horrorizado en el sentido de como asombrado de lo que está pasando. No, Él está por encima. Mira lo que dice aquí, ¿no? El que mora en los cielos, ¿quién es? Es Dios, ¿no? Se reirá. O sea, Dios se está riendo. Dios está riendo de la necedad humana. Dios está riendo de todos estos que quieren que haya un gobierno mundial, que quieren que se levante el figura, ¿no? Que es el 666, el anticristo. Dios se está riendo de todos aquellos que quieren matar a toda la población mundial y para que ellos, o casi toda, para que ellos puedan ser la élite. Dios se ríe de ellos, porque ellos serán los primeros que van a morir, o van a morir seguro, o sea, no van a llegar ni siquiera mucho más allá, porque ya lo dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 18, ¿no? Que hay un juicio terrible, y en otros lugares también en el mismo libro, ¿no? Por lo tanto, en el capítulo 9 y en el capítulo 6, al final del mismo, no, líbranos de la ira del que viene, el Cordero, ¿verdad? Esto se está hablando de todos estos que ahora se enseñorean, creen que se enseñorean del mundo, creen que pueden hacer su voluntad, creen que pueden, en fin, podría decir nombres, pero no hace falta que los diga, ya sabéis algunos, hay muchos más, ¿vale? Pues Dios se ríe de ellos, ¿vale? Se ríe de los gobernantes también que están en la Agenda 2030, en fin, se está riendo Dios de todos estos esfuerzos del ser humano para ser Dios, ¿no? Buscando lo que el mismo diablo dijo, que seréis como Dios. Ellos se lo han creído, ¿no? Se lo han creído. Y eso es lo que buscan, es lo que pretenden, es lo que creen que son. Dios se ríe de ellos. Dios se está riendo de ellos, ¿no? Y luego se burla de ellos, ¿no? El Señor se burlará de ellos. Se ríe, se burla de ellos. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo el poder. Así que esta es nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra tranquilidad, nuestra confianza de que Dios tiene todo el poder. No tenemos por qué vivir ansiados o afanados o preocupados en exceso. Por cierta preocupación es lógica, pero no más allá de eso. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, que es fuego consumidor, tiene todo el control. Él se ríe, Él se burla de ellos. ¿Y luego qué hará? Pues hablará a ellos en su furor. O sea, ahí ya cambiará y ahí dirá, no, ya se acabó el juego, ahora os vais a enterar. Esa es la ira de Dios, ¿eh? La ira santa de Dios, y los turbará con esa ira. Este es el orden de los acontecimientos. Ahora mismo, posiblemente Dios está riendo, se está burlando,
todavía no ha entrado en su furor, porque sabemos que la ira de Dios es sinónimo de la gran tribulación. Y la gran tribulación son 3 años y medio. ¿Vale? Entonces coincide con la angustia para Jacob. Desde luego Israel va a ser angustiado. Pero conforme Jeremías 33:7. Pero eso tiene que pasar para que Israel reconozca a Dios, ¿no? Reconozca a Cristo. Pero al mismo tiempo Dios estará juzgando severísimamente este mundo. Esto es lo que viene. Pero Dios nos ha librado de la ira venidera. Eso es lo que está escrito. Así que confiamos en el Señor. Amén. Salmo 68:8. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Fijaros que Dios siempre se identifica como el Dios de Israel. El Dios de Israel. El Dios de Israel. El Dios de Israel. ¿Ha dejado Dios ser el Dios de Israel? No, no ha dejado de serlo. Eso es que cristianos, lamentablemente, milenaristas que ponen a Dios ya fuera ya de Israel, o ponen a Israel fuera de ser el Dios, el pueblo de Dios, se equivocan tanto, es una pena, porque lo que están haciendo es enseñar mentira. Dios sigue siendo Dios de Israel. Y la iglesia es la desposada de Cristo. Bien, vamos al punto 2, apelación a lo que Dios ha hecho en otras ocasiones por su pueblo, versículos 3 al 5. Así que leemos los versículos del 3 al 5. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Luego iremos viendo todo esto. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios. ¿Suena esto? 1 Corintios capítulo 2, ¿verdad? Palabras de Pablo. De nuevo. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Bueno, vamos a ir viendo esto. Bien, es el pueblo hablando a través de su profeta, o también se puede decir el profeta hablando lo que estaba en el corazón del pueblo, ¿no? En definitiva es Israel, y lo hace a través de Isaías. Pues le recuerda a Dios lo que hizo por él cuando le sacó de Egipto, cosas terribles que infundían terror, como las plagas de Egipto y todas las cosas que sabemos que están ahí escritas en el libro de Éxodo. Cosas que el pueblo no había pensado ni las esperaba. Es cierto, Israel en ese momento, que cuando vivía en tierra de Gosén, en Egipto, ni podía imaginar lo que iba a pasar. Esto es muy interesante, porque así como fue, ha ocurrido muchas veces, de una manera agradable o desagradable, depende, cada vez, cosas que la gente no esperaba, ya han ocurrido. A ver, que la más importante, el advenimiento del Señor, la venida del Señor a este mundo. Nadie esperaba eso. Bueno, en realidad solo lo esperaban, que sepamos por los evangelios, 2 personas, ¿no? Que quiero recordar, o sea, Ana, la profetisa, y ¿cómo se llamaba? Samuel, ¿no? Un tal Samuel, creo que es Samuel, que se llamaba, lo estoy diciendo de memoria, y los 2 de avanzada edad, ¿no? Y hay más en ese tiempo, ¿no? O sea, y sin embargo vino el que vino, ¿no? El Dios del universo, encarnado. Y así tantas veces, ¿no? O cuando vino el día de Pentecostés, el Espíritu Santo poderosísimamente, ¿no? ¿Qué pasó un minuto antes? Nada. Un minuto antes de que el Espíritu Santo llegara poderosamente, ¿qué es lo que estaba pasando en el aposento alto? Nada. Estaban orando, estaban unánimes juntos. ¿Verdad que lo dice? Unánimes juntos, perseverando en oración, en el partimiento del pan, con tranquilidad. Estaban ahí los 120. Y un minuto después pasó lo que pasó. Hechos 2. El arrebatamiento será igual. No esperemos que ocurra algo antes.
¿sabes? Unos días antes, como una preparación. No, será igual. Así como vino el Espíritu Santo va a salir de aquí, nosotros con él. Entonces, esto es agradable, ¿no? Esto es más que agradable, esto es deseable, esto es lo que queremos, ¿no? Pero volviendo a lo que estamos estudiando, el pueblo de Israel en tierra de Gosén podía estar esperando que sí, Dios iba a levantar a alguien como Moisés y a Aarón. No, no esperaban nada, no sabían nada. Ellos vivían su día a día en la esclavitud en la que vivían, bajo el faraón, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué hizo Dios? Todo lo que Dios quiso. Así que no depende de nosotros, depende de Dios. Y Dios hará su voluntad. La hizo, cosas terribles, pues son cosas terribles. La última cosa terrible que hizo Dios contra Egipto fue cuando el ejército sucumbió bajo las olas, ¿no? El poderoso ejército de Egipto, ¿no? Y Dios lo exterminó en un momento. Así que Dios, cuando quiere, hace lo que quiere hacer. Y esa es nuestra confianza siempre. O lo que ocurrió en el Sinaí, ¿no? Deuteronomio 10:21, cuando Dios descendió con tal aparato de majestad aterradora que hizo derretirse los montes adyacentes, como dice el Salmo 114:4. Los montes, en plural, saltaron como carneros. Esto es lo que pasó. Y si tú ves los montes del Sinaí, parece que tienen unas formas muy raras. Es que es el efecto de la presencia de Dios cuando Dios descendió. El fuego abrasador, más que fuego, era eso, claro. Pero fuego para los antiguos no lo podían identificar solamente con el fuego, pero eso era mucho más que fuego, que hizo derretir las rocas, ¿no? Eh, y el objetivo de todo esto, Dios, Él es el objeto de tu alabanza, Deuteronomio 10:21, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Mientras tanto, vivimos nuestro día a día, y parece como que todo es igual, más o menos. Pero eso es una ilusión. De todos modos, nosotros vivimos en un tiempo tan corto que aquí en este mundo que es imposible que podamos tener una idea personalizada de las cosas porque es un instante solo el que vivimos. No sé si me explico. Y por nuestra propia experiencia es imposible poder analizar lo que Dios está haciendo, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero nosotros, por eso la palabra dice que tenemos que andar por fe, por fe, ¿vale? Por fe. Y entender las cosas, o buscar entender las cosas, o más bien creerlas, por fe, no por experiencia personal. Lo que la experiencia personal nos pueda decir está bien, pero es insuficiente cuando hablamos a ese nivel. Es por fe. ¿eh? Y Dios hará lo que Él quiere. Versículo 4 dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por Él, por el que en Él espera. Un poco difícil. Bueno, pues las manifestaciones de juicio por parte de Dios son únicas, nadie ha sido testigo de actos tan asombrosos a favor de los suyos. Pablo adapta las palabras de este versículo para hablar sobre la revelación directa que Dios impartió a sus apóstoles y profetas en cuanto a los misterios que se habían mantenido ocultos de la humanidad antes del nacimiento de la Iglesia. Primera de Corintios 2:9, véase, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, ¿verdad? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, tenemos el caso ya de Israel. Dios amaba a Israel, ¿verdad? Amó a Israel desde el principio. Dios, sin embargo, ellos no tenían ni idea de lo que Dios iba a hacer allí en tierra de Gosén, en Egipto, porque ese es el contexto. No tenían ni idea, pero Dios hizo lo que quiso hacer. ¿eh? Bien. Lo mismo enseña Francisco de la Cueva cuando dice, cito, los hombres no habían oído ni visto las cosas que Dios obra en favor del que en él espera. Muchas de esas cosas estuvieron ocultas durante las antiguas dispensaciones, pero iban a ser reveladas en la dispensación del Evangelio, como lo declara el apóstol en 1 Corintios 2:9. Lo que los hombres no habían oído desde el principio del mundo,
lo habían de oír antes del fin del mundo, que es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que es el mensaje más importante de todos. Salvación solo en el único nombre que es Jesús. Ese mensaje continúa todavía. Eso en época de Herodes el Grande se podía imaginar, por hablar de un tiempo ya cercano a la venida del Señor, ¿no? Cuando nació, como pequeño, como un bebé, o sea, pequeño no como va a venir, sino ahí, eso en ese tiempo estaba en la mente de la gente en absoluto, en absoluto, en absoluto. En aquel tiempo lo que esperaban los líderes del Sanedrín sencillamente era, eso sí, esperaban la venida del Mesías, pero un Mesías totalmente diferente. No un Mesías que les iba a salvar del pecado, sino un Mesías que les iba a salvar de los romanos. No ocurrió así como ellos esperaban. Y el Señor lo dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero el Señor hizo lo más importante, librarnos de nuestro peor enemigo. La pregunta es, ¿el enemigo peor de los judíos eran los romanos? Respuesta, no. No. Es más, los judíos podían haber vivido vidas normalitas porque gracias a la Pax Romana. Los romanos llegaban y respetaban todo lo que podían respetar de las costumbres de los pueblos que conquistaban. Y les dejaban hacer. Tampoco era tan terrible. Era una dictadura, pero no era una autocracia, pero al menos uno podía vivir su vida. Por lo tanto, no era lo peor. ¿Era deseable? No, pero no era lo peor. ¿Qué es lo peor de todo? El pecado. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Ese sí es nuestro verdadero enemigo. ¿Mm? Y sin embargo ellos esperaban que les libraran de los romanos. Bueno, falta de entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 5 dice, y saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Dios siempre está dispuesto a favorecer al que ama la justicia y la pone por obra a acompañarle en su diario caminar. De los que se acordaban de ti en tus caminos, dice, exactamente como descrito justo arriba. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo, ¿podremos acaso ser salvos? Yo creo que esta pregunta de abajo es una pregunta, pues por darla, ¿no? Porque en realidad, claro, la respuesta es por supuesto, ¿no? Viene a decir, mira, tú estás enojado y nosotros somos pecadores. Bueno, estaban reconociendo su condición. Por lo cual hemos estado bajo las manifestaciones de tu ira. Sí, siempre ha sido así a lo largo de toda la vida de Israel. Siempre ha sufrido la ira de Dios, la ira justa de Dios. Porque Dios a quien ama castiga, ¿no? Ese reconocimiento de la condición de pecador es el paso previo para llegar a recibir el perdón de Dios. Cuando dice el profeta en nombre de Israel, he aquí tú te enojaste porque pecamos, y diciendo en los pecados hemos perseverado por largo tiempo, pues es un reconocimiento de su condición. Y eso es un reconocimiento que nosotros tenemos que hacer también. Todo ser humano debería hacer. Y la pregunta es obvia, ¿podremos acaso ser salvos? Pues la respuesta es sí y no. No en nuestras propias fuerzas, sí por Cristo. Sin Cristo no hay perdón. Por muy buena intención que haya, por muy buenas maneras que haya, por muy buenos propósitos que hayan, nadie puede ser salvo. Ninguna religión salva, solo Cristo salva, eso lo sabemos. En cuanto a Israel, por causa del pacto incondicional de Dios a su pueblo, le llegará la salvación, pero no por los méritos propios, como ya sabemos, sino porque Dios quiere hacerlo, porque Dios se comprometió desde el principio a hacerlo. Y dijo que lo iba a hacer en su tiempo. Vuestra casa os es dejada desierta. Hasta hay un fin de ese desierto espiritual para Israel, hay un fin. ¿Hasta qué? Y sabemos cuánto tiempo iba a durar, porque lo dice el profeta Oseas. 2000 años. Esto es muy bueno, porque nos da luz y entendimiento del tiempo en el que estamos. Porque 2000 años desde la cruz, que fue el momento en que hay que empezar a contar,
aunque no sabemos exactamente cuál fue el año de la cruz, nadie sabe. Pero fue entre el 28 y el 33. Seguramente fue el 30 o el 31, por ahí van los tiros, teniendo en cuenta que los años judíos empiezan en septiembre y acaban en septiembre, no en enero, ¿vale? ¿Me entendéis? 2000 años a partir de ese momento. Pues hermanos, falta muy poco para que se cumplan y antes tiene que venir la tribulación, los 7 años previos. Por lo tanto, estamos al final. La Biblia nos da luz acerca de cuándo va a venir el Señor en gloria. Por lo tanto, sabemos que el arrebatamiento tiene que ser necesariamente antes, porque Dios nos libra de la ira venidera. Por lo tanto, hermanos, ¿cuánto queda? Pues puede ser ahora mismo. El arrebatamiento no dice la Biblia cuándo va a ser, en qué momento del año va a ser, no lo dice. Presuponemos, decimos, bueno, pues falta por cumplir la fiesta de las trompetas, las otras se han cumplido, las previas se han cumplido, y esta es la que queda ahora por cumplir, sí, es verdad, pero eso necesariamente te indica que la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de los que quedemos vivos será necesariamente en la fiesta de las trompetas. No, porque la Biblia no lo dice. ¿Tiene que ser una fiesta del Señor? Puede ser y puede ser que no, porque la Biblia no lo dice cuándo va a ser. Entonces nosotros tenemos que esperar que eso pueda ocurrir en cualquier día, cuando Dios quiera, y que va a ser de repente, que va a ser instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos. Es lo que aquí estamos viendo, cuando estamos dando el ejemplo de que Israel fue sacado de tierra de Gosén, así. Tenía que comer la Pascua rápidamente, con el báculo en la mano y comiéndola rápidamente, porque esa misma noche iban a salir, la noche del juicio contra los primogénitos de Israel, cuando murió el hijo el primogénito de Faraón, entre otros muchos. Eso es tremendo. Y esa misma noche partieron hacia el Mar Rojo, para ir a la tierra prometida, etcétera, 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 rápidamente. Esto es un ejemplo clarísimo de que el arrebatamiento será así. Y que de la venida en gloria del Señor también va a ser así. Va a ser instantánea. Va a ser que ¡pum! Y ahí va a estar. Y no escaparán, dice la palabra, y no escaparán. ¿Sabes? Por lo tanto, hermanos, vivamos la vida con normalidad, pero entendiendo de que el Señor puede venir en cualquier momento. Mira lo que dice Apocalipsis al final, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa es la iglesia. Es un llamado al arrebatamiento. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Por qué el Espíritu dice ven? Porque el Espíritu quiere irse. Creo que lo dije antes, ¿no? No sé si lo he dicho, me suena haberlo dicho. El Espíritu es persona. ¿Tú te imaginas el Espíritu Santo viendo tanta maldad aquí, estando aquí presente? Es muy desagradable, eso como poco. El Espíritu ya quiere que Cristo vuelva y que se lleve a la iglesia, a los muertos en Cristo y a la iglesia como tal, y que ya empiece el último tiempo que tiene que empezar, que serán estos últimos 7 años, ¿no? Entendemos que va a ser así. Así que, hermanos, animémonos con estas verdades, ¿no? Cristo viene a por su iglesia y la iglesia somos nosotros. Y luego Dios se va a ocupar de Israel, como estamos estudiando aquí, en Isaías hasta la saciedad. Negar eso es negar la Biblia, hermanos. Yo lo siento por los hermanitos que son amilenaristas, no entiendo. Se rigen por la tradición, pero la tradición no es por la palabra de Dios. Bueno, seguimos. Punto 2. Confiesan que tienen bien merecido el castigo que ahora padecen. 2 o 3, porque creo que el 2 ya lo hemos dado. Entonces este punto estará equivocado y es 3, me imagino. Eso ha sido un fallo a la hora de copiar. Bueno, es igual, es el siguiente al 2. Y el siguiente al 2 normalmente es el 3. Sí. Bueno, leemos versículos 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad, fíjate a qué punto el profeta reconoce la condición espiritual de cada uno de los que eran en aquel tiempo el pueblo de Dios.
Suciedad. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, como hoy en día, ¿no? Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. Permitidme el inciso, por eso Dios está apartado de esta sociedad, ausente de esta sociedad. Esta sociedad le ha dado la espalda, Dios ha dado la espalda a esta sociedad. Y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades, y eso es lo que está pasando, justamente. La maldad está aumentando exponencialmente desde el momento en que empezó la apostasía a nivel social. Y eso fue en el siglo XIX, cuando Darwin empezó a extender, Darwin, los que estaban con él, empezaron a difundir la idea del evolucionismo, ¿vale? En contra del creacionismo. Porque claro, el evolucionismo es negar a Dios. Entonces, a partir de ahí, el ateísmo empezó a crecer de una manera exponencial y la maldad, la amoralidad, es decir, la negación de la moral, pues imaginaos cómo está ahora, pues empezó ahí empezó. ¿Eh? Fue poco a poco, no fue rápidamente, pero ya en estos últimos años, a partir ya de este nuevo siglo, esto ha dado un petardazo impresionante. Vamos, esto ya es superlativo. En términos de matemáticas, como exponencialmente podríamos decir, ¿no? Es una cosa exponencial, o sea, es una cosa disparada, como un cohete, ¿no? Que primero parece que va más lento, pero luego coge velocidad y cada vez tiene más velocidad. Pues la maldad es así, justamente por esa razón, ¿eh? Porque ¿no? Es lo que leemos aquí, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Eso es lo que está pasando. Bueno, volviendo al tema, como en 53, versículo 6, que lo podéis leer tranquilamente, el profeta se incluyó entre aquellos que confiesan su indignidad absoluta para estar en la presencia de Dios. Isaías empleó la imagen de los paños menstruales, cuando habla de inmundicia, utilizados durante el periodo de una mujer para ilustrar la suciedad espiritual. Leéis Levítico 15, 19, 24, habla sobre este tema, ¿eh? Así que por mucho que Israel y todos los hombres se esfuercen en hacer buenas obras con la intención de recibir alguna gratificación salvífica, de salvación, por ello, ante Dios son como el menstruo de una mujer. Cualquiera que intenta meritar delante de Dios para obtener algo que tenga que ver con la salvación de su alma, es comparable eso a la menstruación de una mujer, el menstruo de una mujer. O sea, bueno, ya sabéis lo que es. También se puede decir de otra manera, ¿no? Pero con eso ya, eso es lo que la Biblia enseña. O sea, esa es la comparación. Dios lo ve así. No es que no solamente no sirve para nada, sino que además es absolutamente abominable. Escribe la cueva, todas nuestras justicias, es decir, las obras que consideramos como suficientemente buenas, son como trapos de inmundicia, literalmente paños de tiempos, aludiendo a la menstruación periódica de las mujeres contaminadoras según la ley. Bueno, pues eso. Eso es lo que son las mejores personas, todos nosotros. Estamos corrompidos y contaminados. Nuestras mejores acciones también lo están. Eso sí. Las buenas intenciones no son suficientes. La buena intención es buena, pero no es suficiente. Las obras que valen son las dirigidas y ungidas por el Espíritu Santo, no hay otra manera. Toda planta que mi padre no plantó será desarraigada, ¿verdad? Y ni aún así, y así aportan un gramo en materia de salvación, porque solo la obra de Cristo salva. Y versículo 7, que ya lo leímos antes, nadie hay que invoque tu nombre, etcétera, etcétera. Este es un reconocimiento de la condición espiritual del pueblo ante Dios, no invocar su nombre, no darse cuenta de la importancia de apoyarse en Él, es decir, vivir una vida centrados en sí mismos sin tener en cuenta a Dios. Lamentablemente, ¿cuántos cristianos? Yo no voy a hablar si son solamente nominales o si han nacido de nuevo. Vamos a decir cristianos, y ahí lo dejo, ¿vale? Solo viven, en realidad, viven para sí mismos, todo el rato. Y es como que, bueno, yo ya voy el domingo a la iglesia, ya con eso como que, bueno, ya han cumplido, ¿no?
esa mentalidad romana, ¿no? De oír misa, ¿no? Y ya si oyes misa ya eso te vale como el precepto, cumplir con el precepto, ¿verdad? Que dicen, ¿no? Ya con eso ya estás bien delante de Dios y esas tonterías, ¿no? Y esa manera de pensar está en el mundo evangélico. Muchos han pasado de ser católicos a ser evangélicos como un cambio de religión. Pero realmente no han nacido de Dios. Pero bueno, eso Dios lo sabe y sabe quién es quién. Pero vivir para uno mismo, eso es corrupción. Naturalmente tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer, nadie niega eso. Pero nuestra vida, toda ella tiene que estar santificada. Todo lo que hagamos, incluso para nosotros mismos, en el sentido correcto de la expresión, tiene que ser para Dios. No podemos hacer nada de manera ajena a Dios, porque si no estaremos desagradando a Dios, sin lugar a dudas. Todo tiene que estar santificado a Dios, apartado para Dios. Cuando los que son llamados a ser de Dios en realidad se olvidan de Él, Él también hará lo mismo con todas las consecuencias, que es lo que hablábamos antes, que eso contrae sequedad espiritual. El dar la espalda a Dios es muerte espiritual. Lógicamente, eso no reza para un verdadero nacido de Dios. La salvación no se pierde. Pero sí es verdad también que uno, aunque haya nacido de Dios, puede llegar a entristecer al Espíritu Santo, apagar al Espíritu Santo, y eso es algo que Dios no quiere que hagamos, sino todo lo contrario. Voy a continuar. 4. Por lo tanto, aquel era 3, efectivamente, porque después del 3 viene el 4. Todo el mundo sabe esto. Bueno, no todo el mundo, pero... se entregan a la misericordia de Dios como a Padre que es de ellos y se someten a su soberanía. Eso es un solo versículo. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Tú el que nos formaste. ¿Por qué dice nosotros barro? Pero no espero una respuesta de vosotros porque no me la podéis dar, o me la podríais dar. Pero tenemos que irnos al Génesis, ¿verdad? ¿Y cómo formó Dios al hombre del polvo de la tierra? ¿Verdad? A eso se está refiriendo. También al hecho metafórico de que el barro es moldeable. ¿Me seguís? Entonces el alfarero, que sería Dios, moldea el barro como él quiere. Más por ahí van los tiros, en cuanto a esto. También el apóstol Pablo hace mención de esto en Romanos capítulo 9, cuando dice que Dios hizo vasos para honra y vasos para deshonra, etcétera. Bueno, pues eso. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Esto es fundamental, reconocer eso. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Pero ¿cómo vive la sociedad hoy en día? Nosotros. Nuestro planeta. Dicen nuestro planeta. Yo me río de eso. ¿Cómo que nuestro planeta? Como si fuera nuestro, como si lo hubiéramos comprado o lo hubiéramos hecho o yo qué sé qué. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero claro, si te olvidas de Dios, pues lógicamente tienes que asumir la posición de Dios, porque alguien la tiene que asumir. Y así les va. Y así les va a ir. Israel, en boca de Isaías, apela a su relación con Dios y se humilla reconociendo que son nada ante su formador. Escribe Matthew Henry, cito, necios y negligentes cuales somos, pobres y despreciados de nuestros enemigos, todavía con todo tú eres nuestro Padre. A ti, por tanto, volvemos en nuestro arrepentimiento. Vale, esto es lo que viene a decir el versículo 8. Esto es lo que viene a decir, y es verdad. Y aquí hay una luz de esperanza y de consuelo, de consuelo. Si tú pecas y te sientes condenado, Dios es tu Padre. Si Dios es tu Padre, tú no tienes, hablo a los cristianos, si Dios es tu Padre, tú no tienes que admitir la condenación porque Dios no te condena. ¿Vale? En todo caso, admite la culpa y la responsabilidad, eso sí, pero eso no es condenación, porque condenación, ¿qué implica? Que no hay remedio. Una persona condenada no tiene remedio.
Pero nosotros los cristianos hemos sido sacados de la condenación eterna. Ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Verdad que lo dice? Romanos 8.1. ¿Pero qué va a hacer el diablo siempre? Siempre lo que va a hacer el diablo y tu propia carne, tus propios pensamientos conforme a una naturaleza caída todavía, todo junto, van a hacerte creer o pensar o admitir de que tú estás condenado bajo una condenación y que Dios ya prácticamente se ha horrorizado y ya ni te mira. Eso es una gran mentira. ¿Vale? Entonces la manera de salir de ahí es si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Vale? O sea, el paso es reconocer por lo que dice la palabra, lo que vimos hace un momento, ¿verdad? Así que tú eres nuestro Padre, nosotros barro y el que tú nos haces, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y el reconocimiento de que aquí, y por tanto volvemos en nuestro arrepentimiento. O sea, es arrepentirse, es la clave, ¿no? Es la clave. Y dirás, pero ¿cuántas veces me tengo que arrepentir del mismo pecado cada vez que lo cometo? Bueno, eso es otro cantar y eso ya tiene un trato y ahí es donde tienes que ponerte muy serio con Dios, ¿no? Y realmente desear no caer en lo que normalmente caes, si este es el punto, ¿vale? Si esta es la cuestión. A ver, hay tantos pecados y no pensemos siempre lo mismo, ¿no? Ya no hace falta que lo diga. Hay muchos pecados, gran diversidad, muchas tentaciones y uno y otro pueden tener, hablo genéricamente, pues tendencia a caer en un pecado, caer en otro. Bueno, pues eso tiene que ser tratado por Dios en tu vida y en nuestras vidas, ¿vale? Tiene que ser tratado. Pero desde luego, condenándonos, no vamos a solucionar nada. Y además no es el camino, sino todo lo contrario, levantándonos, porque dice la palabra, el justo cae 7 veces y las 7 veces se levanta. ¿Vale? Entonces, esta es nuestra confianza en Dios, es una cuestión de confianza, de fe en Dios, de confianza en Dios. ¿Me seguís? Entonces es ahí donde nos levantamos y decimos, Señor, reconozco que he pecado. O sea, no lo voy a esconder, pero no quiero pecar. Así que, Señor, ¿cómo puedo librarme de esto? Tranquilo, que Dios responde siempre a esta oración. Siempre. Y irás venciendo. Hasta que llegue a un punto en que eso ya no va a ser un problema. Y hay que perseverar, porque claro, aún tenemos esa naturaleza caída, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y tiene todo el poder. Y no van a decir, es que yo no puedo. Claro que no puedes, nadie puede. Pero Dios en ti sí puede. ¿Bien? Y ten paciencia contigo mismo. Porque a veces somos muy impacientes. A lo mejor somos muy pacientes con los demás y muy poco pacientes con nosotros mismos. ¿Eh? Y eso no es ninguna virtud. Ser impaciente con uno mismo no es ninguna virtud. Ninguna. Todo lo contrario. Si eres paciente con los demás, con mayor motivo deberías empezar a ser paciente contigo mismo. A decir, no, yo no puedo decir, no puedo hacer eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Bien? O sea, porque no es mi poder, es el tuyo, Señor, en mí, no el mío en mí. Mío en mí no es nada, es el tuyo. Ahora, yo, Señor, te creo y voy a perseverar creyéndote y esperando en ti. Ahí sí. Acordaos que lo que estuvimos estudiando en segunda de Pedro, que hay que añadir a la fe virtud. ¿Qué es la virtud? Perseverancia. Es decir, de aquí no me muevo. De aquí no me muevo. De aquí no me muevo. ¿De dónde no me muevo? De aquí. O de aquí no me muevo. Es lo mismo. ¿Vale? Persevero ahí. Y ahí es donde la fe crece y se solidifica, se hace fuerte. Y ahí sí podemos avanzar. La virtud es indispensable para que la fe sea real. ¿Vale? Y básicamente es esto lo que estamos viendo. Como barro que admiten que son, esperan que Dios los rehaga o reforme tantas veces sea necesario, porque el Señor jamás desamparará la obra de sus manos. Y lo vamos a dejar aquí por la hora que es ya. Bien, ya continuaremos si Dios quiere. Pero bueno, ya queda poquito para acabar Isaías, hermanos. Creo que estoy pensando en empezar de nuevo Isaías. Sí. No, no, ya tenéis los vídeos y ya está bien. Bueno, Dios os bendiga.